Un cordial saludo. Mi nombre es Jorge Yesid Triana Rodríguez, profesor del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Llegamos al domingo 31 del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 12, versículos 28b al 34. Acercóse uno de los escribas que le había oído, y viendo que le había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Este pasaje de Marcos, ya en el capítulo 12, nos lleva a buscar una estructura en lo más amplio de todo el Evangelio. Y por ello nos remontamos incluso hasta el capítulo 11, versículo 1, donde se muestra a Jesús que está en Betfagé y Betania, en medio de esas dos ciudades. Y allí, en el versículo 27, nos dice que Jesús se paseaba por el templo. Estamos entonces en el contexto de la entrada de Jesús en Jerusalén, que luego se retiraba en las tardes a la ciudad de Betania, quizás a la casa de Lázaro y sus hermanas. Bueno, estando allí hay un diálogo de Jesús con las autoridades, que es el templo, es el lugar de la celebración del sacrificio, pero también de la discusión sobre la ley y sobre la Torá. Ya llegando al versículo 12, al capítulo 12, encontramos en el versículo 13 que Jesús discute con los fariseos y los herodianos. Luego, en el versículo 18, está discutiendo con los saduceos. Notemos cómo en este capítulo y medio ya Jesús ha dialogado con todas las autoridades y los representantes del judaísmo. Ellos pues le preguntaban y lo interpelaban en este contexto del templo de Jerusalén. Llegando entonces al versículo 28, encontramos que es uno de los escribas, es decir, de los transmisores de la ley escrita, en este caso la Torá. Los escribas son o eran asociados a los fariseos. Eso en el contexto anterior. En el contexto posterior vemos que a Jesús le siguen preguntando en el templo, versículo 35, y dice en el 37 que mucha multitud lo escuchaba. Es llamativo como en los evangelios se resalta la abundancia de personas, no solo multitud, sino una multitud mucha que acude a escuchar a Jesús. Bueno, y luego más adelante en el 38 dice que de nuevo viendo a los escribas. Quizás podríamos pensar que aquí hay una relación entre templo y escribas, pero vamos a ver más adelante un contexto temporal e histórico. Luego ya en el versículo 41 Jesús está sentado. Luego, antes no se indica la acción de enseñar, sino de dialogar, pero no en el puesto de la sede donde se enseña y desde la cual se imparte instrucción, que se tipifica como la sede o la cátedra de Moisés en el caso de las sinagogas, pero en el templo pues sería el lugar del sumo sacerdote. Y es aquí donde aparece en escena una viuda con su ofrenda, que sirve de ejemplo, de motivación para que Jesús dé una última enseñanza.
porque en el capítulo 13 ya Jesús sale del templo y ya es uno de los discípulos el que le pregunta a Jesús. Bueno, nos preguntaremos, Jesús enseña en el templo, ¿qué es el templo? A veces consideramos que es la construcción material, que en este caso su interior es de 9 metros por 13.5 aproximadamente, pero si miramos el área sagrada del templo es de 14 hectáreas. Entonces estamos hablando de mucho terreno, por lo tanto no nos centremos en pensar que el templo son las estructuras materiales. Bien, bueno, ¿qué podemos ver acá en este texto? La pregunta sobre el primer mandamiento de todos. Si nos ubicamos en la época anterior a la destrucción del templo, pues quizás nos conectaremos con la acción de Pablo, que está discutiendo constantemente el valor de la Torá, pues en este caso indicando su sentido de pedagoga, pero también sus límites. Pero si nosotros nos ubicamos en la época posterior a la destrucción del templo, es decir, después del año 70, es interesante pensar que este texto nos pone en el debate rabínico de la época, porque ya sin templo, entonces, ¿cuál es la vigencia de todas las normativas que nos hablan del culto, del sacrificio, todo el ornamento, el ornato sagrado y religioso? Por tanto, me surge la pregunta si se trataría entonces de la reconfiguración de la ley mosaica, y esto nos hace ver, por ejemplo, las respuestas en la época posexílica, donde el judaísmo, que todavía no había nacido sino a partir de esta época, antes era quizás el pueblo yavista o seguidor de los preceptos del Sinaí, necesita reconfigurarse y crear toda una nueva institucionalidad centrada en la sinagoga, centrada en el templo, en el culto, y también luego en una dinastía davídica mesiánica. Entonces, por eso creo que un punto central para reflexionar la Torá en este caso sería la catástrofe nacional, que lleva a preguntarse sobre los cimientos de la fe, la identidad y la doctrina de Israel. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Jesús responde con el decálogo, donde está el famoso Shema Israel, donde es interesante ver que en el texto hebreo encontramos nosotros la Ain y la Dalet resaltados en mayúscula, que significaría testigo o testimonio. Por tanto, aquí se trata de dar un testimonio de la palabra de Dios, y eso lleva a la escucha del discípulo. Bueno, luego afirmamos varios elementos: la unicidad de Dios, que es el tema monoteísta, pero como también nos invita a reflexionarlo en un contexto cristiano. Amor a Dios, pero un amor con el corazón, con todas las fuerzas, las posesiones, con toda la mente, con todas las capacidades. Es interesante ver que hay diferencias entre las versiones hebreas del Deuteronomio y la respuesta griega, tanto en la Septuaginta como acá en el texto del Nuevo Testamento. Entra el tema de la mente, dianoias, y es importante porque llevaría a pensar, a sentir cómo es esta perspectiva nueva de la ley. Bien, quizás también podemos pensar que hay un corazón dividido que les lleva a repensarse en este caso. Un segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quizá en esta época están llamados al perdón, a la reconciliación y a mantener ese pluralismo que los caracterizó siempre como pueblo, abiertos a todas las tendencias, corrientes y perspectivas. Bueno, el escriba, en este caso como profesional de la ley, él dice que está de acuerdo con la respuesta de Jesús, pero entonces nos lleva a la esencia misma de la Torá. Es el principio fundamental de la ley sobre el cual se sostiene todo. Por tanto, aquí pensamos en las escuelas, por ejemplo, de Hillel, que es la más aceptada en este caso, o la de Shammai, que era mucho más radical, menos humana y más cerrada. Por eso estaríamos pensando en principios halaquitas o halaquitas en relación con los agaditas. Por último, diría que lo que se pone acá
en juego, y lo que se plantea no es una Torá rígida y estricta, sino la Torá del amor de Jesús. Bueno, por último, algunas consecuencias. ¿Qué tenemos? Pues que la mirada sobre la ley no puede ser única, sino que está también mediada según las corrientes, las perspectivas, los enfoques, pero también, sobre todo, hay que hacer una relectura constante a partir de las circunstancias humanas que siempre interpelan y desafían al creyente y a la comunidad a responder. Pero también sobre este legado, que puede ser de estabilidad, yo creo que también puede surgir un elemento de flexibilidad, de apertura y de humanidad que supere esa rigidez. Por ello, por encima de todo está el amor, que no es una norma rígida, sino un principio de vida. Feliz domingo.